¿Qué son los anticuerpos y cómo se producen? Pues bien, ya hemos visto que lo normal es que cuando un organismo del exterior entra en el cuerpo, las células B, como parte de la respuesta adaptativa, comenzarán a producir anticuerpos contra ese bicho. También habíamos visto que cada célula B solo producirá un tipo de anticuerpo y que irá a una parte muy concreta del bicho, es decir, que detectará un solo epítopo. Así que lo que al final tendremos son un montón de clones de células B que harán cada una un solo tipo de anticuerpo, entonces tendremos muchos tipos de anticuerpos contra diferentes epítopos del bicho, y que además estos anticuerpos tendrán cada uno su propia afinidad. Aquí entramos dentro del concepto de clonalidad. Un clon de célula B da un solo anticuerpo contra un solo epítopo. Esto es lo que se refiere como anticuerpo monoclonal. Sin embargo, como en la respuesta inmune tenemos muchos clones distintos, tendremos muchos monoclonales, lo que se conoce como una respuesta policlonal. A menudo cuando nos referimos a un anticuerpo policlonal, en realidad nos referimos a una mezcla de monoclonales que van a ir contra un solo target, o sea, una misma proteína. Esto lo hacemos por simplificar. Ahora bien, ¿cómo los fabricamos? Pues bien, hay diferentes métodos en función de si lo que queremos al final es un monoclonal o un policlonal. Los policlonales generalmente se producen inmunizando animales como ratón, rata o conejo, que son los más típicos. Por otra parte, para producir monoclonales esto es un pelín más sofisticado. Aquí usaremos la tecnología de hibridomas, que es básicamente la fusión de clones de células B con células inmortalizadas de mieloma, pero también los podemos fabricar mediante ingeniería genética, los llamados recombinantes. Vale, pues comencemos con cómo obtenemos los policlonales. Primero nos tenemos que preguntar, ¿qué queremos fabricar? Pues mira, se nos ha ocurrido que podemos fabricar un policlonal que vaya contra la proteína CD19 que se encuentra en las células B, y queremos que se enganchen en células vivas, y aún no hemos decidido si lo queremos para citometría o para terapia, pero que queremos que se enganche a una célula que no ha perdido su integridad. Vale, entonces necesitamos un anticuerpo contra toda la proteína. Pues vamos a ver un poquito más de esta CD19. Esta proteína es una glicoproteína de membrana, lo que significa que tendrá una parte extracelular, una intracelular y una intermembrana. Claro, en una célula viva nuestro anticuerpo no tendría por qué ver la parte intracelular si viene de fuera, ¿verdad? Por eso, conociendo la secuencia de la proteína CD19, podemos hacer triquiñuelas para solo coger la parte extracelular. Esto lo veremos en el bloque de vectores, pero una cosa que podemos hacer es coger solo esta secuencia genética de la parte extracelular de la proteína y clonarla dentro de un vector de expresión. Este vector tendrá el dominio CD19, es decir, la extracelular, y se expresará bajo las órdenes del promotor, por ejemplo, T7, que se usa en E. coli. El vector después tendrá más cosillas que veremos en otro momento y que de momento no nos importan. Pues eso, como el promotor es el T7, transfectaremos el vector en E. coli y ahí se comenzará a expresar nuestro trozo de proteína. Ojo, esto es solo para el ejemplo, pero CD19 es una glicoproteína. Usar una bacteria para producir proteínas glicosiladas no es muy buena idea, ya que E. coli no glicosila proteínas. Pero bueno, esto es solamente la idea. Ahora solo quedará purificarla con métodos que veremos en el próximo vídeo y voilà, el trozo de CD19 extracelular lista para inmunizar. ¿Pero qué organismo inmunizaremos? ¿Al Homo sapiens? Pues bien, aquí habrá un problema, porque si la CD19 extracelular es humana y lo ponemos dentro de un organismo humano, el cuerpo generalmente no la reconocerá como una amenaza. Recordad que las células B salen entrenadas de la médula ósea para no reconocer antígenos propios. El organismo que sí que debería reconocer la CD19-EC como algo externo es el ratón Mus musculus. Ojo, que esto depende de la genética. Si las dos proteínas entre humano y ratón son idénticas, no funcionará la inmunización. Sin embargo, aquí hay otra barrera. Si solo inyectamos la CD19-EC, el sistema inmune del ratón básicamente la ignorará. Esta proteína tiene que entrar en un contexto de amenaza, como una inflamación. Para eso usaremos los adyuvantes. Esto es una cosilla extra que se añade a la inyección para provocar una inflamación local, activar el sistema inmune y también para preservar un poquillo nuestra proteína CD19-EC. Hay varios tipos de adyuvantes, como el de Freund, Montaigne o sales de aluminio. Eso también lo tocaremos en otro bloque. Por norma general, la inmunización se hace con inyección intraperitoneal, es decir, en el peritoneo, nunca en el perineo, pero también puede ser subcutánea, intramuscular o intradérmica, nunca o rara vez intravenosa por el riesgo de una respuesta sistémica fuerte. Así que eso, una vez inmunizamos, tocará esperar a que se generen estos anticuerpos, lo que significa que tendremos que ir mirando cada ciertos días cuántos anticuerpos se han generado, y para ello usaremos la medida de título de anticuerpos. Vale, ¿qué es eso? Pues bien, el título es la dilución máxima a la cual un anticuerpo es todavía detectable, y se suele hacer por norma general mediante la técnica de ELISA, usando la misma proteína con la que hemos inmunizado al animal. En los primeros días el título será muy bajo. Aquí, por ejemplo, vemos que el anticuerpo como máximo es detectable con una dilución de 1:100, es decir, si diluimos más de 100 veces la sangre, el anticuerpo dejará de dar señal. Esto porque ahora no podemos compararlo con nada, pero es un título muy pobre. Sin embargo, al cabo de un tiempo, como una semana, veremos que la dilución máxima detectable es de 1 entre 1000 millones. Es decir, que si diluimos 1000 millones de veces la sangre, aún detectaremos la señal del anticuerpo. Esto es una barbaridad, los títulos normalmente son un poquito más bajos, pero para el ejemplo vale, lo que significa que aquí hay muchísimos. Por lo tanto, acabaremos viendo un gráfico tipo así. El título hasta día 7 aumenta y esto todavía será un título bajo. Por lo tanto, lo que haremos será hacer varios boosts, es decir, reinmunizar primero para tener más anticuerpos y segundo para afinar un poquillo más estos anticuerpos. Y de esta manera la gráfica tendrá este tipo de curvas, con bajadas de títulos en los cuales haremos los boosts. Al final habrá un punto donde el título nos suba más y ese es el punto que buscamos. Ahora lo que haremos será extraer la sangre del animal, que tendrá un título alto de anticuerpos, centrifugarla para quitar las células y así terminamos con un suero. Lo que tenemos ahora es una mezcla heterogénea de anticuerpos. No conocemos todos los anticuerpos, pero sabemos que la gran mayoría van a ir contra nuestra proteína de interés. El punto malo de esta técnica, además de no conocer la mezcla, es que cada vez que inmunicemos a un animal, el lote de anticuerpos será diferente. Es decir, las mezclas pueden variar un poquillo en cuanto a la afinidad y el título. Tienen muchas utilidades estos policlonales, pero desde luego no son los más finos. Así que después de todo esto ya solo nos queda purificar, pero eso es una cosa
cosa que veremos en el siguiente vídeo, así que pasamos al siguiente método de producción de anticuerpos. Vale, ahora viene el turno de los monoclonales. Ya habíamos dicho que esto se puede hacer de dos formas, o bien mediante la tecnología de hibridomas, o bien mediante la ingeniería genética. Así que vamos primero a los hibridomas. Vale, ya debéis estar hartos de oír que cada clon de célula B genera solamente un anticuerpo, ¿verdad? Pues vale, nueva idea. ¿Qué pasa si separamos estos clones y, por ejemplo, los cultivamos por separado? Pues básicamente que las células B acabarán muriendo en un par de días. No es su rollo estar en una placa de cultivo durante semanas. Pero ¿sabéis quién sobrevive bien en estas condiciones? Las líneas celulares inmortalizadas de tumores. Así que, idea de científico loco. ¿Y si las fusionamos? Sin embargo, un pequeño detalle. Hay chorrocientos tipos de líneas celulares. ¿Cuál cogemos? Pues para este tipo de experimentos usaremos líneas de mieloma, que es un tipo de cáncer de célula plasmática. Así que viene del linaje de las células B. La cuestión es que las líneas celulares escogidas deberán tener un par de detalles. Primero, que no generen anticuerpos. Y el otro lo veremos enseguida. Hay diferentes tipos de líneas de mieloma, como las SP2-0AG14, P3X63 y más células con nombres tipo biogalimatías. Así que la idea está clara. Fusionaremos ambas células y así tendremos lo mejor de cada mundo. Una célula que produce un solo anticuerpo y además que puede proliferar. ¿Y cómo vamos a hacer todo esto? Pues bien, partimos de la misma base que para hacer un policlonal. Hacemos una inmunización con la CD19-EC en el ratón y hacemos algunos boosts durante varias semanas. Aquí viene lo diferente. Ahora lo que haremos será extraer el bazo, que es donde habrán un montón de células B maduras específicas de nuestro antígeno, y lo desagregaremos para separar las células. Ahora esa mezcla de células la mezclaremos con nuestro mieloma y para que esta fusión tenga lugar usaremos polietilenglicol. Vale, pero ¿para qué sirve esto? Pues el polietilenglicol, PEG para los amigos, lo que hará será primero secuestrar el agua en la mezcla. Esto obligará a las células a acercarse entre ellas. Además, el PEG también desestabilizará las membranas celulares y generará microroturas, lo que ayudará a la fusión celular. Así que al principio de la fusión tendremos unos monstruos fusionados con dos núcleos, es decir, un heterocarión. Más tarde los núcleos se fusionarán y tendremos nuestros hibridomas funcionales. Aquí hay algo interesante y es que los hibridomas no tendrán la suma de cromosomas de las células B con los mielomas. ¿Por qué? Bueno, primero que las líneas celulares no necesariamente tienen el mismo número que la especie original. Pueden tener más o menos. Y en este caso de la formación de hibridomas, algunos cromosomas se pueden escapar y tendremos números un poquito extraños. Pero si funciona, funciona. Así que después de la fusión tendremos esta diversidad. Mieloma sin fusionar, mieloma, híbridos mieloma B, B sin fusionar y B fusionadas entre ellas. Claro, hay que seleccionar, queremos solamente los hibridomas. Vale, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues bien, pensemos en la proliferación celular. Aquí tenemos, por ejemplo, unas B proliferando a muchas B. Estamos de acuerdo que para que la célula se divida tendrá que fabricar más ADN para poder duplicarlo y pasarlo a las células hija, ¿verdad? Y estamos también de acuerdo con que el ADN se fabrica a partir de esos nucleótidos fundamentales ATP, CTP, GTP y TTP, ¿no? Entonces, si estamos de acuerdo con esto, también lo estaremos en que si no hay estos nucleótidos no se puede hacer ADN y entonces no pueden proliferar. Pues esto lo vamos a utilizar para seleccionar nuestros hibridomas. Vale, ¿cómo ocurre esto? Pues hay que meterse un poquito en el metabolismo de los nucleótidos. Estos se sintetizan por dos vías diferentes. La vía de novo, que es la de vamos a hacer nucleótidos desde cero, o sea, desde azúcares y aminoácidos a través de la vía de las pentosas fosfato y de la glicólisis, o bien pueden producirse nucleótidos desde la vía salvaje. Esta lo que hace es coger trozos de nucleótidos y modificarlos para que sean ATP, GTP, TTP y CTP. En la vía de novo hay un enzima llamado dihidrofolato reductasa, o DHFR, que cataliza una de las muchas reacciones. Si usamos un inhibidor de esta enzima, por ejemplo la aminopterina, entonces bloquearemos la vía de novo. Sin embargo, esto no debería afectarle mucho a las células porque aún le queda la vía salvaje. La cosa es que la vía salvaje tiene un enzima llamado hipoxantin guanin fosforibosil transferasa. En el caso de no tener este enzima y usar la aminopterina para bloquear la vía de novo, entonces nos cargaremos todas las posibilidades que tiene la célula para producir nucleótidos y por lo tanto no podrá generar ADN y no podrá proliferar. Por aquí está el truco. Nuestra línea de mieloma no tiene el enzima HGPRT, por lo tanto no puede usar la vía salvaje. Pero las células B sí que lo tienen, así que si hacemos la fusión, veremos que los mielomas fusionados entre ellos seguirán sin tener el enzima y que solo las células que tengan una parte B lo tendrán. Ahora pondremos esta mezcla de células en una placa con un medio llamado HAT, que viene de hipoxantin, aminopterin, timidin. O sea que este medio tiene tanto el sustrato hipoxantina y timidina para la vía salvaje y además tiene el inhibidor de la vía de novo, aminopterina. De esta manera nos cargamos tanto los mielomas sin fusionar como los fusionados entre ellos. Ahora solo quedan los hibridomas, las B y las B fusionadas entre ellas. Pero como habíamos dicho antes, las células B no sobreviven bien durante mucho tiempo en cultivo. Así que al cabo de un par de días solo nos quedarán los hibridomas. Estupendo, pero ¿cómo vamos a separar los clones? Porque estarán todos mezclados, ¿no? Pues bien, hay varias maneras. Una es hacer una dilución extrema para poner en cada pocillo 0,5 o una célula y dejar que prolifere la colonia. Otro método es hacer una dilución menos bestia en un medio un poquillo viscoso y ahí veremos colonias separadas que podremos aislar tranquilamente. Ahora ya tenemos nuestra colección de hibridomas, así que podemos hacer un montón de cosas, como ponerlos a proliferar, congelarlos, producir anticuerpos, pero claro, hemos usado todo el bazo. Sería conveniente aislar los clones que tengan anticuerpos contra la proteína, ¿no? Pues esto lo podemos hacer por ELISA. Podemos poner, por ejemplo, que en esta placa todos los pocillos tienen la proteína CD19-EC y ahora en cada pocillo le pondremos cada clon que tenemos. Los pocillos que se vuelvan amarillos serán positivos, es decir, que ese clon produce el anticuerpo que nos interesa, y el resto los podremos tirar a la basura. Y así, por ejemplo, nos quedaremos con el clon 1, 7, 9, 12 y 23. Una vez seleccionados ya les podremos hacer perrerías, como mirar sus afinidades, sus epítopos específicos y más cosas. Así que ya solo nos queda expandir estas células y guardarlas. Esto en laboratorio y en industria se hace de maneras distintas. El tema de los bioreactores ya lo tocaremos en otro momento. Así que lo damos por bueno y ya solo nos queda purificar el anticuerpo. Vale, pues ya sabemos hacer monoclonales con hibridomas.
más, así que ahora es el turno de los anticuerpos recombinantes mediante ingeniería genética. Antes de nada, recordemos cómo son nuestros anticuerpos, ¿vale? Teníamos nuestra región constante y nuestra región variable, que es la que reconocerá el antígeno. Así que nueva idea de científico loco. ¿Y si conociéramos las secuencias del anticuerpo, no podríamos simplemente ponerlo a expresar en algún lado? Conceptualmente podríamos clonar la cadena pesada en un vector y la cadena ligera en otro, luego cotransfectarlo en alguna célula y dejar que ésta produzca anticuerpos. De esta manera ni usamos modelos animales y como conocemos la secuencia, solo producirá ese anticuerpo que nos interesa. Pues esto es más o menos lo que haremos, pero no del todo. Primero tenemos que aclarar un par de cosas. ¿De dónde salen las secuencias para los anticuerpos? ¿Qué tipo de anticuerpos queremos? ¿Y en qué células las transfectamos? Primero vamos a ver de dónde salen estas secuencias. Estas secuencias vienen de lo que se conoce como una librería de secuencias, que son básicamente muchísimas secuencias, en este caso de la región variable de la cadena pesada y de la región variable de la ligera. Estas librerías vienen como resultado de secuenciar, por ejemplo, B reales que habremos obtenido de animales, de personas enfermas o así. Ahora veremos un poquillo más de estas librerías. Primero tenemos las librerías naive. Estas vienen simplemente de secuenciar las regiones variables de la pesada y de la ligera de las células B extraídas de ratón o de otro animal o de humanos. En este caso nadie está enfermo ni inmunizado, así que tendremos una variabilidad monstruosamente grande. La siguiente librería es la inmunizada. En este caso la colección de secuencias vendrá o de animales inmunizados o de humanos enfermos. Debido a la inmunización habrá muchos anticuerpos contra el agente, por lo tanto la variabilidad será un poquillo menor que la librería naive, y además casi seguro que la secuencia que hace los anticuerpos contra el bicho estará en nuestra librería. Después tenemos las librerías sintéticas. Estas parten de la base de las secuencias variables. Recordemos que estas tenían 4 fragmentos FR que variaban un poquillo y tenían una función más estructural, y luego 3 secuencias CDR que son las de máxima variabilidad. La idea de estas librerías es crear secuencias que tengan unos fragmentos FR de base que no tocaremos, mientras que modificaremos las secuencias de los CDR. Finalmente, las librerías semisintéticas parten de las secuencias naturales de las regiones variables, y lo que haremos será modificaciones artificiales normalmente en la región CDR3. Esto a veces se usa cuando ya tenemos un buen anticuerpo, pero quieres mejorarlo un poquillo más. Bueno, y ahora viene lo divertido. Tenemos dos librerías, una de fragmentos V de la constante y otras de la ligera. Tocará juntarlos y ver cuáles sirven y cuáles no. Para ello usaremos diferentes tipos de tecnología display como la Phage Display, Yeast Display o Ribosome mRNA Display. Aquí solo tocaremos la Phage Display. Vale, ¿cómo comenzamos? Pues bien, tenemos dos librerías enormes que hay que filtrar y hacer un control de calidad para ver qué secuencias se pueden usar y cuáles no. Ahora, como el parátopo necesita tanto la VL como la VH, tendremos que combinar estas cadenas de alguna manera. Pues esto lo haremos al azar y ahora veremos cómo. Al final nos quedaremos con una librería de fragmentos unidos de VL-VH de entre 1 millón y 1 billón de secuencias. Vale, ¿cómo juntaremos la VL con el VH? Por esto lo haremos mediante un linker, que es básicamente un separador flexible hecho de repeticiones de glicinas seguidas de una serina. Aquí, por ejemplo, tenemos 4 glicinas con una serina y esta fórmula 3 veces. De esta manera terminaremos con un fragmento single chain variable. Ya os dije que en biotech habían más nombres que la FC y la FAB, y aún hay más, pero eso ya lo veremos. Este es el SCFV. Este SCFV tiene lo mismo, un parátopo funcional igual que su forma de anticuerpo. Vale, pues ya tenemos eso, una librería de SCFVs. Ahora, ¿cómo funciona la tecnología Phage Display? Pues bien, lo que haremos será meter cada SCFV dentro de una modificación de ADN de fago, típicamente PhageMed. Este vector tiene un promotor que permitirá expresar el gen SCFV que acabamos de clonarle y se unirá a la proteína de la cápside. Por lo tanto, tendremos un virus que en su cápside tendrá enganchado nuestro trozo de anticuerpo, y esto para cada uno de los SCFV de la librería, o sea, un virus por SCFV. Ahora introduciremos nuestra librería de vectores junto a un vector ayudante en un sistema de replicación. Este vector ayudante permitirá la formación de partículas víricas. Otra cosa a mirar otro día. De esta manera tendremos un montón de virus, los cuales cada uno solo tiene un único SCFV. Ahora lo que haremos será poner esta librería de virus junto a antígenos inmovilizados, o sea, el CD19-EC. Los virus que tengan el SCFV específico para la CD19 se unirán y los otros no, y los podremos eliminar mediante lavados. Después recuperaremos los virus que se hayan enganchado, haremos una PCR para amplificar las secuencias de sus SCFV y luego secuenciaremos esos fragmentos. Nota, aquí antes de la secuenciación se hacen varias rondas de panning, que se llama, que básicamente son rondas de lavados cada vez más fuerte y añadiendo cada vez menos antígeno, lo que significa que los que siguen enganchados serán los buenos con mayor afinidad y especificidad. De esta manera ya habremos seleccionado las secuencias interesantes para generar un SCFV contra CD19-EC, y con esto ya podremos hacer todas las perrerías que queramos, como hacer un SCFV, un FAB, un BITE, un DVD-AGG, lo que nos dé la gana, pero esto ya lo veremos en otro momento. Así que ahora ya solo queda transfectar alguna célula con nuestro vector y listo, ya tendremos un anticuerpo monoclonal de una secuencia conocida. Estas células normalmente son de origen eucariota, como las HEC 293 o las CHO, y lo mismo que con los hibridomas. En laboratorio pequeño y en industria las cosas son diferentes. Aquí entrarán también los bioreactores y eso es un bloque bastante gordo, así que para otro día. Así que, ¿qué sacamos de todo esto? Pues bien, que hay diferentes maneras de fabricar anticuerpos en función de las necesidades, que se pueden hacer a medida y que podemos escalar la producción. Lo sabemos, pero no lo hemos visto. Sin embargo, hemos estado diciendo todo el rato que hay que purificarlo, porque los anticuerpos salen sucios y llenos de debris de los cultivos. Así que, ¿cómo los limpiamos? Por eso lo veremos en el próximo vídeo. Y eso ha sido más o menos qué son los anticuerpos y cómo los producimos.